Bueno, buenas tardes, ya, menos por allá, acá un poco todavía de mañana. Este, eh, Bienvenidos a un nuevo evento de la Fundación Bases, a quien le agradecemos por siempre estar organizando este tipo de eventos que nos permiten adentrarnos mucho más en ciertos conceptos. Asimismo, también agradecerle a Somos Innovación y a la Universidad de la Libertad y por supuesto a las personas que nos acompañan en este momento. En primer lugar, me gustaría presentarles a Guillermo Peña, quien nos va a dar unas breves palabras de bienvenida. Él es politólogo y economista enfocado en el desarrollo económico a través del sector privado. Actualmente es el director de atracción y comunicación de la Universidad de la Libertad en Ciudad de México. También es presidente de la Fundación Eleuthera en Honduras. Es presidente de Orchid Properties, una empresa de promoción y desarrollo de zonas económicas especiales, y es el socio administrador de Blackbird Media Group, una firma de marca y estrategia. Bienvenido, Guillermo, un gusto tenerte en este espacio. Hola, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Y gracias por las palabras de bienvenida. Pues en este caso solamente eh, quería agradecer en nombre de la Universidad Libertad, esta vez que estamos en Ciudad de México, para los que no conocen, eh, abrimos puertas en septiembre de este año con una carrera enfocada en innovación y negocios. Y estamos abriendo cursos en mayo y en septiembre para formación profesional, cursos en línea. Es una universidad presencial, pero se está abriendo para formación profesional y se están abriendo también especializaciones o que es de grado maestría en septiembre próximo. Actualmente esta universidad es parte de Grupo Salinas. Algunos podrán conocer TV Azteca, Banco Azteca, Electra, la fábrica de motos Itálica y uno de los grupos principales económicos de América Latina. Y pues estamos con una proyección hacia la región. Y en esta alianza que me alegra mucho estar parte ahora con el sombrero también de la universidad, me uní hace unos años como Fundación Eleuthera, donde en Honduras, que hemos trabajado mucho los temas de innovación, empezando, diría, desde el 2014, 13, 14, cuando hicimos el primer intento de meter blockchain al Registro Nacional de Tierras, que fue un proyecto que hace mucho nos metió y también nos metió al tema de la banca, eso, porque en Honduras, como en muchos países de América Latina, las principales garantías bancarias son la tenencia de la tierra. Y ahí, digamos, un poco ligando al tema de hoy, que viene una interesante participación. Así que, pues de nuevo, de mi parte, muchas gracias por asistir eh, y ser parte de esta alianza que sigue cada vez creciendo más y teniendo más proyectos interesantes por compartir. Espero que disfruten la jornada y buen día. Muy buenos días, muchas gracias por tus palabras, Guillermo. Y bueno, vamos a presentar a nuestro conferencista principal de esta tarde. Él es Eduardo Remoslin, es un experto en innovación con más de 25 años de experiencia como consultor y formador. Su labor se centra en incrementar la rentabilidad de las empresas adoptando sus modelos de negocio a la nueva economía. Es autor de 4 libros sobre innovación y emprendimiento. Además, ha contribuido en el ámbito académico y de divulgación con más de 30 trabajos e ebooks. Actualmente escribe una newsletter sobre innovación en eduardoremolins.com. Eduardo ha impartido más de 200 conferencias y formaciones y ha asesorado a más de 150 empresas y miles de emprendedores en 23 países. Su experiencia internacional incluye liderar empresas y equipos en Europa y Latinoamérica y trabajar como consultor o bajo el patrocinio de organizaciones como Naciones Unidas, el BID y la Fundación Rockefeller. Nos va a hablar en esta tarde de la reinvención del dinero. Somos todos banqueros. Entonces pueden ir dejando sus preguntas si desde ya tienen algunas y si no, en el transcurso de la charla pueden irlas escribiendo en el espacio de preguntas y respuestas. Y bueno, bienvenido Eduardo, gusto tenerte en este espacio. Muchas gracias, Leonard. Muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de hablar a la Fundación Internacional Bases y a la Universidad de la Libertad. Y bueno, como sabes, esta es la tercera sesión o el tercer webinar que tenemos dentro de una serie, tercero y último, que era modelos mentales para la economía digital.
y hoy vamos a hablar justamente de cómo ha transformado y cómo está transformando y seguirá transformando en el futuro la economía digital, la tecnología digital, cómo ha impactado en el sector financiero y en la naturaleza del dinero. Y bueno, lo primero que quería decir es que en realidad en este partido de los 90 minutos, todo lo que voy a comentar son los primeros 5 minutos. Recién estamos en el comienzo de un proceso de transformación que es exponencial, como en muchos otros ámbitos, potenciado, obviamente, motorizado por el cambio tecnológico, pero que tiene efectos enormes en la sociedad y obviamente en la economía y en la manera de hacer negocios. Y quería comentar, dividir esto en dos temas. Voy a hablar de dos temas básicamente. Voy a tratar de ser breve, entre 20 y 30 minutos no más, pero voy a hablar de dos cosas que tienen que ver obviamente con el impacto de la tecnología digital, de la digitalización, en la naturaleza del dinero o en el funcionamiento del dinero, y por otro lado en el sector bancario. Son dos cosas que obviamente están estrechamente vinculadas y estrechamente vinculadas ambas con la naturaleza, con las funciones del Estado y especialmente el Estado Nacional en los últimos 200 años. Entonces voy a empezar hablando de la desestatización del dinero y luego voy a hablar de la digitalización del sector bancario. Y para hablar de la desestatización del dinero, primero tengo que comentar y hacer un poco de historia para entender por qué lo consideramos estatal o por qué para mucha gente hay una relación muy estrecha entre los estados, entre los gobiernos nacionales, los estados nacionales más precisamente, y el dinero, porque la verdad es que no siempre ha sido así. En realidad lo primero que uno tendría que hablar es cuál es la definición de dinero, cuál es la naturaleza del dinero, su utilidad. Y lo primero que tenemos que decir es que es un medio de intercambio. Básicamente, dinero es cualquier cosa que se demanda no con el fin de tenerla en sí mismo, no con el fin de consumirla o de utilizarla para la producción de otros bienes, como sería un bien de capital, sino algo que adquirimos para poder adquirir otras cosas. Es un bien intermedio, pero que por supuesto tiene su mercado y tiene su demanda, como otros bienes, solo que la demanda de dinero está justificada por la posibilidad de comprar otras cosas, básicamente, de intercambiarlo por otras cosas. Y esto ha sido una innovación institucional, económica e institucional, gigantesca en la historia de la humanidad, que se generó como una invención, como la mayoría de las invenciones que luego se transforman en innovaciones, como un fruto espontáneo de la sociedad, como una innovación privada, no estatal, no es un invento estatal. Y naturalmente bueno, digamos, rastros que han quedado en la historia y en la prehistoria del uso del dinero que tienen miles de años. Hay evidencias de elementos que se utilizaban como dinero 5.000 y 7.000 años atrás, y probablemente antes también. Y siempre estamos hablando de algo que tiene que tener como característica para poder ser utilizado como dinero, la dificultad de encontrarlo, la dificultad de producirlo, o en otras palabras, su escasez. Escasez que le da las, digamos, características que le han permitido a la humanidad la especialización. Eso es probablemente lo que ha permitido que hayamos generado sociedades, que hayamos generado civilización. La posibilidad de intercambiar cosas nos abrió la puerta de la especialización y del comercio. Nos permitió superar ese problema de coincidencia de deseos o coincidencia de necesidades, tan conocido en economía, cuando una persona produce un bien A, otra persona produce un bien B, digamos, manzanas y peras, tengo que encontrar alguien que quiera mis manzanas y esté dispuesto a ofrecerme esas peras. Pero claro, en una economía muy simple, en una sociedad, digamos, de muy pocas personas, con muy poca especialización, eso puede hasta cierto punto funcionar, con todas las limitaciones del caso, pero a medida que vamos hacia sociedades de mayor cantidad de individuos, sociedades más sofisticadas, sociedades donde se producen bienes más sofisticados y se producen precisamente porque la gente puede especializarse en hacer partes y componentes y servicios muy diferentes a los que hacen sus compañeros, digamos,
compatriotas, podríamos decir, o las personas que comparten una misma sociedad. La única forma de hacerlo es teniendo un medio de intercambio. Medio de intercambio, como decía, su primera condición es que tiene que ser escaso y que tenga las condiciones físicas además para que nos permita hacer otra cosa que es conservar valor. Es decir, permitirnos reservar el valor que hemos generado y que no hemos consumido en un medio que, digamos, no se degrade, en un medio incluso que mantenga su valor precisamente porque la oferta de ese bien no va a ser exageradamente grande en el futuro, no va a crecer demasiado. Entonces, además, esa posibilidad de conservar valor es lo que le dio a la sociedad la posibilidad de tener una preferencia intertemporal, de decir, vamos a dejar de consumir hoy, vamos a reservar una parte de lo que hemos producido que se transformará en capital para en el futuro tener capacidad de compra o para en el futuro tener también capacidad de producir otros bienes. Bueno, esto es en cuanto a la definición del dinero, la naturaleza del dinero, cómo surgió el dinero, y por supuesto surgió siempre alrededor de productos o especies que eran escasas en el lugar donde se lo utilizaba. Y hay, digamos, referencias muy antiguas, islas en el Pacífico donde se utilizaban piedras calizas porque en esa isla no existían y era caro importarla de otras islas como en Palau, y digamos, experiencias sociales tan especiales y extremas, podríamos decir, como los sustitutos o las alternativas del dinero que hay en las cárceles, donde se utilizó en muchas épocas los cigarrillos, porque eran bienes que era difícil obtener en esas situaciones, digamos, ¿no? Pero con el tiempo eh, fue convergiendo la economía y los distintos productos que se utilizaban como dinero para que más o menos en el siglo XVIII y XIX, digamos, se fue gradualmente tendiendo al uso de monedas y de monedas acuñadas en metales, y particularmente en metales preciosos. De hecho, hacia finales del siglo XIX, y particularmente después de 1870, cuando Alemania adopta el patrón oro, prácticamente, y comienzos ya del siglo XX, la totalidad del mundo funcionaba, los sistemas monetarios más o menos desarrollados, bajo un patrón oro, que no quiere decir otra cosa que en lugar del circulante, digamos, de metálico, había certificados, billetes que representaban la posibilidad de cambiar eso por oro que estaba en las reservas, digamos, de los bancos centrales o de las autoridades monetarias de los estados. Y también durante el siglo XIX se dio otra tendencia muy interesante y en paralelo, que fue la consolidación de los estados nacionales. Em, Hasta el siglo XVIII digamos, podríamos decir también comienzos del siglo XIX, había en el mundo lo que se llamaba una competencia de distintas jurisdicciones. No todas las jurisdicciones, no todas las soberanías eran estados nacionales. Había ciudades libres, había, digamos, territorios que correspondían a órdenes religiosas, como en la isla de Malta. Había federaciones de ciudades, como la Liga Hanseática, en el norte de Europa, en todo lo que era la costa del mar Báltico. Y cada una de esas jurisdicciones, cada una de esas soberanías, tenía hasta cierto punto una cierta independencia, tenían códigos legales y tenían sus propias monedas. A medida que se van consolidando los estados nacionales, sobre todo en Europa, eh, lo que van haciendo los estados es, de alguna manera, monopolizando y apropiándose de la capacidad de emitir moneda y de controlar y regular lo que era la política monetaria y todo lo que tenía que ver, digamos, con los servicios financieros derivados del uso de esa moneda. Entonces, a partir de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, estaba consolidado un sistema de monedas nacionales donde el Estado se había, digamos, apropiado del señoreaje, es decir, era el único autorizado para emitir moneda y por lo tanto beneficiarse en alguna manera de la inflación, que es al final un impuesto que pagan todos los usuarios de esa moneda.
Y bueno, esa fue más o menos la situación hasta fines de la Primera Guerra Mundial, cuando los países, comenzando con Inglaterra, comienzan a abandonar el patrón oro. Hay que decir la verdad que ese patrón oro había sido hecho de forma, digamos, un poco tramposa, porque hasta cierto punto muchas veces se emitían más que lo que las reservas de oro permitían emitir, pero bueno, como la gente no pedía, digamos, redimir esos billetes en oro, ese funcionamiento estaba de alguna manera permitido. Pero después de la Primera Guerra Mundial, directamente el patrón oro comienza a abandonarse en todos los países que lo tenían, y nace la moneda fiduciaria, es decir, la moneda que los estados, que ya cuentan, como decía, con el control y con el monopolio de la emisión de moneda, tampoco están sujetos a tener que tener un respaldo en metálico, tener que tener un respaldo en moneda dura. Aclaremos que obviamente la convergencia se había hecho al oro porque por características físicas y químicas es un metal que es indestructible, cuya oferta no aumenta más que el 1 o el 2% por año, a diferencia de otros metales, con lo cual era una buena forma de asegurar que la oferta de moneda estuviese limitada de alguna manera y que tuviese todas las propiedades que necesitaban para que la moneda cumpliera su situación, su función. Ahora, ¿por qué se abandona el patrón oro? Bueno, en gran medida para costear lo que había sido el precio de la guerra y lo que fue más adelante el precio de la Segunda Guerra Mundial, cuando los estados nacionales vieron que ya no podían fondearse con bonos para financiar las guerras, comenzaron a recurrir más a la emisión de dinero, lo cual le quitó una restricción que tenían los estados nacionales que los inhibía de alguna manera de embarcarse en aventuras bélicas muy costosas, porque cuando no tenían la forma de financiarlo, evidentemente que había un incentivo negativo a hacerlo. Una vez que el Estado se queda con el monopolio de la moneda y además con la posibilidad de emitir sin ninguna limitación en términos de oro que tenían que mantener en sus reservas, ese freno que había a la voluntad de entrar en conflictos bélicos desaparece. De manera que lo que voy a decir puede sonar para algunas personas, digamos, un poco controversial, pero hay una línea conductora entre la estatización de la moneda, que como decía es un invento espontáneo, es un invento privado, es un invento que nace de la libre, digamos, intercambio comercial de las personas y de la inventiva para resolver los problemas que planteaba el intercambio. Esta estatización, digamos, y esta quita del freno que tenían los estados para emitir, hay una conexión también con, digamos, el estado beligerante casi permanente que vivimos en el siglo XX y probablemente de parte de lo que estamos viviendo incluso en estos momentos. Pero la historia siempre presenta cambios que tardan tiempo en presentarse, en tener impacto, digamos, en la sociedad y en la economía. Y hay un cambio que apareció en el año 2008 y que recién ahora, como decía, estamos comenzando a ver las implicancias que tiene y las posibilidades que implica incluso para el futuro. En 2008 nace Bitcoin, se publica el paper de Satoshi Nakamoto, en 2009 se minan los primeros Bitcoins y crece, comienza, digamos, a aparecer con esa tecnología la posibilidad de generar una vía de retorno, una vuelta a las características naturales y originales que tenía el dinero. ¿En qué sentido? Bueno, en primer sentido que con ese sistema criptográfico, lo que logramos otra vez es generar un medio de intercambio que tiene una escasez artificial, una escasez sintética, podríamos decir, pero que sirve a los fines de poder tener una moneda que tenga el valor intrínseco, no porque tenga el valor intrínseco que tiene un metal, o el valor intrínseco que pueda tener cualquier otro material, que fue una de las críticas que se le hicieron a Bitcoin, pero sí la característica esencial que tiene que tener cualquier cosa para que sea moneda y es, además de su practicidad, digamos, su escasez. Bitcoin tiene un número fijo de unidades que se van a poder minar en toda la historia. Es una tecnología que es segura, es una tecnología que es anónima, entonces tiene una serie de ventajas y tiene
las características necesarias para que una creación, que de nuevo es una creación que es totalmente ajena a los estados, no tiene nada que ver con los gobiernos, ni está regulado por ningún gobierno, está absolutamente descentralizada, pero tiene en sí misma la solución al problema de la confianza, de los registros, de las transacciones que se realizan, de las cantidades de dinero que tienen distintas personas, resuelve todos los problemas que necesita resolver cualquier cosa que se considere dinero. Por supuesto, todavía no podemos ver ni en Bitcoin ni en otras criptomonedas que se han ido generando la generalización en el uso, sobre todo para transacciones que podemos ver en las monedas fiduciarias. Pero lo que estamos viendo es un proceso gradual de crecimiento y que finalmente nos va a llevar a un reemplazo de las monedas fiduciarias por monedas criptográficas. Y esto se puede ver, digamos, bueno, desde lo que ha sido el crecimiento de la cotización, con toda la volatilidad que ha tenido Bitcoin, el crecimiento de la cotización de Bitcoin, el crecimiento de otras monedas alternativas, em, el crecimiento de las funcionalidades de otras monedas cripto que permiten incluso hacer contratos inteligentes, toda una arquitectura tecnológica que va a ser la base de unas formas, digamos, de hacer negocios que recién se están insinuando y que nos lleva, como decía, en el sentido contrario al que habíamos ido hasta el siglo XX, digamos. Una vuelta probablemente a las monedas privadas, a las monedas en competencia, a la competencia de monedas y a un mundo obviamente de mayor estabilidad y de menor inflación. Y uno puede ver todavía cosas que son bastante incipientes, pero por ejemplo el nuevo gobierno de Argentina, que todavía no ha asumido, que asume este domingo, tiene como uno de sus objetivos, que tardará un tiempo en implementarse. Vulgarmente se ha dicho una dolarización, pero la verdad es que es el objetivo la liquidación del Banco Central en dólares, es decir, todos los pasivos del Banco Central, liquidarlos en dólares para pasar a un sistema de competencia de monedas, es decir, de libertad absoluta en el tipo de moneda en el que los agentes económicos, las personas, pactamos nuestros contratos. Es decir, tenemos la misma libertad que existía antes de que los estados generasen el monopolio de la emisión de moneda, ¿no? Y hubo muchos periodos históricos donde hubo competencia de monedas. Como decía, hasta el siglo XX era más común ver algún tipo de competencia que la que podemos ver hoy o que la que vimos hasta el siglo pasado. Y estamos en una tendencia, digamos, de retorno hacia eso, hacia mayor libertad y hacia una pérdida de influencia de los estados nacionales en la moneda, hacia la aparición, digamos, y la consolidación como estándar de sistemas que son descentralizados, de sistemas que no requieren autoridades únicas, de sistemas que, digamos, son absolutamente confiables y que están fuera de las órbitas de los gobiernos. Hubo mucha gente que incluso predijo esto a fines también del siglo XX con la aparición de las computadoras y de la tecnología digital. Por ejemplo, libros como El individuo soberano, fines del siglo XX, predecía con estas capacidades, con estas capacidades tecnológicas, lo que vamos a poder lograr las personas es generar ámbitos de intercambio comercial, movimiento económico, de alguna manera y hasta algún punto, digamos, al margen de lo que controlan los estados nacionales, ¿no? Y deberían existir medios de intercambio digitales que sirvan para ese tipo de actividad. De lo cual estamos a las puertas, estamos, digamos, muy cerca de la posibilidad de que existan esas jurisdicciones digitales y además estamos viendo cada vez más una competencia más fuerte de pequeñas soberanías, de pequeños países que compiten con grandes países, como era en la época de la Liga Hanseática, sobre la base de menor presión impositiva, sobre la base de una mayor libertad para el desarrollo de la actividad económica, sobre la base de condiciones atractivas para las personas que trabajan como nómades digitales, que no tienen, digamos, un arraigo geográfico obligado para desarrollar sus actividades. Entonces, países como Estonia con la residencia electrónica, países como Andorra,
con una residencia geográfica, pero con condiciones impositivas, una presión fiscal mucho más baja, comienzan a generar un ambiente similar al que había hasta comienzos, podríamos decir, del siglo XIX. Entonces, lo que quería decir en esta primera parte es, hay una tendencia que ha impulsado la tecnología digital, en particular blockchain, y con una parte muy importante Bitcoin, construido sobre la base de esa tecnología, que nos lleva a una situación de privatización o desestatización del dinero en un contexto donde va a haber más de una moneda compitiendo en distintos países y sin limitaciones geográficas. ¿Sí? Bien, esa es la primera parte de cómo está cambiando el escenario, digamos, el panorama. La segunda parte decía que es la digitalización de la banca, tiene que ver con cómo ha impactado la tecnología digital en el funcionamiento de una industria que está estrechamente ligada a la moneda y a la moneda como elemento que controla el Estado, que controlan los gobiernos. Si en el caso de la moneda, si en el caso del dinero, el impacto de la digitalización logró descentralizarlo y desestatizarlo, o está en vías de, en el caso de la industria financiera, lo que hace la tecnología digital es eliminar fricciones, reducir fricciones. ¿Fricciones en qué sentido? Fricciones en el sentido del costo y la dificultad, lo engorroso que son las operaciones financieras en una industria que está hiperregulada y en una industria que, como decía, está estrechamente asociada y vinculada con los gobiernos y con las monedas fiduciarias, con las monedas que no tienen respaldo. De hecho, la posibilidad de que un gobierno pueda emitir libremente una moneda fiduciaria porque no necesita tener un respaldo en metálico, implica que pueda existir el sistema de reserva fraccionaria, es decir, que un banco pueda prestar más dinero del que ha recibido en depósitos, que pueda tener un encaje, una reserva de dinero que es mucho menor que el monto del dinero que se ha depositado, confiando en que siempre existe un prestamista de última instancia, es decir, un gobierno que en este sistema que es intrínsecamente inestable, si yo tengo depósitos por siempre, solo guardo en reserva 20 porque el resto lo he prestado, si viniesen más personas que las que tienen depositados 20, si me piden más que esos 20, el banco necesita recurrir a otro prestamista. El prestamista de última instancia, que es el gobierno a través del Banco Central, que puede prestar lo que sea necesario porque tiene la capacidad de generar dinero. Entonces, es una industria estrechamente vinculada al sistema de moneda fiduciaria, de moneda nacional, estatal. Ahora, esta industria que tiene tanta regulación y tanta, por otro lado, protección digamos, y ventajas de funcionar al calor de la regulación estatal, sí ha ido sufriendo el impacto de la tecnología digital, pero ahora vamos a ver de qué manera, gradual, lentamente y ahora llegando a un clímax que, como decía, es la parte de la curva que se vuelve exponencial, digamos. Toda la tecnología digital aplicada a los servicios bancarios y a los productos bancarios es lo que se denomina fintech. Uno cuando habla de fintech piensa en startups modernas, piensa en neobancos, piensa en, digamos, challengers, instituciones o empresas que le tratan de disputar a los bancos en los últimos 10, 15 años la provisión de servicios para personas, depósitos, préstamos, etcétera. Pero no es un fenómeno tan moderno, en realidad es un fenómeno bastante antiguo. Podríamos decir la primera ola de fintech es de la década de los 50, cuando el Banco of America introdujo la primera computadora para poder ayudarse en el procesamiento de los cheques de sus clientes. De hecho, ese fue el momento donde las cuentas bancarias comenzaron a tener número, porque la baja capacidad de procesamiento que tenía esa computadora prehistórica prácticamente, no podía identificar las cuentas por nombre, tenía que identificarlas por número. Entonces, esa fue la génesis del sistema de cuentas numeradas. Luego podríamos decir, eso se fue generalizando, obviamente, fue la era de los mainframe, de las grandes computadoras. En los 80 hubo una segunda ola de fintech, que fue todo lo que es el autoservicio, tratar de que las personas, digamos, dentro de lo limitado y dentro de todas las fricciones que hay en las operatorias bancarias,
pudiesen atenderse a sí mismos, incluso más allá de los horarios de apertura de las sucursales bancarias. Y nacieron los cajeros automáticos, el primero en el año 67 en Londres, de Barclays, pero por lo general en los 80 fue la gran expansión de los cajeros automáticos, que permitía que las personas pudiesen hacer algunas funciones solamente, que no necesitaban que la sucursal esté abierta y que te atendiesen en persona. Ahora, el tipo de funciones que se podían hacer en un cajero automático no hacían otra cosa con tecnología que replicar lo que ya era el funcionamiento normal del banco y los servicios que recibía una persona, solo que con un rango horario un poco más amplio. En los 90, con la aparición de la web, sucedió algo similar. Apareció el home banking, pero claro, de nuevo en una industria, como digo, muy regulada y muy protegida, hay una inercia a la adopción de la tecnología para generarle beneficios y para generarle valor al cliente. Hay una resistencia muy grande. Entonces, llegó Internet y dijeron: ¿qué podemos hacer que no modifique esencialmente nuestra manera de trabajar? Y el resultado fue poder ver un resumen bancario a través de Internet. Es decir, no fue tampoco una innovación que cambiara la naturaleza del negocio bancario, el modelo de negocio y los procesos esenciales del modelo bancario. Recién en los 2010, digamos, con la generalización ya, o primera ola de generalización de los smartphones, comenzó a cambiar un poco la cosa. Al principio, obviamente, que dijeron los bancos: hacemos una aplicación para ver el resumen bancario, no mucho más que eso, pero ni hablar de entrar en el e-commerce, en vender nuestros productos a través de un móvil. ¿Por qué no? Bueno, justamente por regulaciones, por los problemas que había para, por ejemplo, verificar identidad a través de una firma, que no había medios digitales de hacerlo, hasta que, digamos, se fue de alguna manera horadando, flexibilizando la regulación para que pudiesen comenzar a venderse productos a través de aplicaciones, digamos, para celulares. Entonces, fue a partir de ahí que comienzan a entrar estos desafiantes, estos challengers, los neobancos, y a ofrecerle a las personas una experiencia con muchísima menos fricción. En muchos productos uno dice que lo que le vende al cliente realmente es la experiencia, es lo agradable o lo bien que se siente el proceso de compra y de uso de un producto. En el caso de los bancos, como la experiencia no es agradable, lo que tratamos de hacer es que haya el menor contacto posible, que haya la menor necesidad posible de ir a firmar papeles, a tener que estar presencialmente en una sucursal bancaria. Entonces, comienzan a aparecer los neobancos, comienzan a desafiar a los bancos tradicionales. Hay un proceso de reconversión de la banca que todavía está en marcha. Hay cierres de sucursales masivos en muchos grupos bancarios muy importantes, incluso en países, digamos, muy prósperos, en países desarrollados, pero evidentemente que hay una transformación muy grande que a muchos bancos los toma desprevenidos o lentos para reaccionar. Pero hay una ola, incluso, digamos, inmediatamente posterior, que ya no estamos hablando de neobancos, no estamos hablando de de startups que emulan los servicios que presta un banco, digamos, ¿no? Empresas que te permiten que, si uno quiere hacer una transferencia, digamos, de Uruguay a España, no te cobren $20 y tarden 3 días. Eh, entonces, todo lo que sea una experiencia más rápida, mejor servicio al cliente y muchísimo más barato, que es la forma natural, dada la tecnología que tenemos hoy en día, es lo que ha ido creciendo. Pero han aparecido incumbentes, o mejor dicho, jugadores que no eran incumbentes, gente de afuera del negocio, que ha comenzado a aprovechar las posibilidades que tiene la digitalización del dinero, incluso la digitalización del dinero que conocemos, del dinero fiduciario, es decir, la capacidad de transferir información, de transferir saldos, de utilizar ese dinero con medios electrónicos que son, como sabemos, infinitamente más rápidos y más cómodos y prácticos. Por ejemplo, en el año 2013, Alibaba, que tiene su rama financiera que se llama Alipay,
lanzó un producto que llamó Yuebao, que surgió a partir del uso que hacían los clientes de una billetera virtual que tenía la compañía. Ese monedero virtual o billetera virtual se cargaba con dinero y ese dinero se utilizaba para hacer compras en distintos comercios. Entonces, lo que hacía la persona es cobraba su sueldo, su salario, transfería algo de dinero a ese monedero, a esa billetera virtual y lo utilizaba. Hacia fin de mes no había utilizado la totalidad de ese saldo, con lo cual siempre quedaba algo. Y Jack Ma, el fundador de Alibaba y de Alipay, se dio cuenta que iban quedando, digamos, saldos importantes, entonces, y que no se devolvían a la cuenta original, a la cuenta de origen. Entonces comenzó a ofrecer este producto que Yuebao significa tesoros ocultos. Había un tesoro oculto en la red, que era este dinero que no se utilizaba, por el cual comenzó a ofrecer una tasa de interés y a invertirlo en una especie de money market. Bueno, rápidamente esto fue creciendo, digamos, a una velocidad muy grande hasta el punto que hoy en Joao hay 180.000 millones de dólares y es más que lo que tiene en Money Market JP Morgan, con unas tasas de interés bastante bajas y aún así por practicidad la gente deja el dinero y sigue incrementando esos saltos. Llegó a tener 266.000 millones de dólares, eh, que decía un conferenciante es más de lo que tienen la mayoría de los bancos en México, por ejemplo, o para el caso en cualquier otro país de Latinoamérica. Entonces, lo interesante en este caso es que Jack Ma no vendió una cuenta corriente o una cuenta de ahorro. Y digamos, lo que está trayendo no es la tasa de interés que paga. Lo que está trayendo es la facilidad y la comodidad de ni siquiera tener que hacer una transferencia. Aquí no hay apertura de cuenta, no hay Know Your Customer, no hay nada más que hacer clic en un botón y aceptar que ese fondo pase a ser remunerado, eh, y que es un fondo que de otra manera no hubiera tenido ninguna utilidad por parte de nosotros. Entonces, obviamente una empresa con el músculo eh, y la cantidad de usuarios que tiene, solamente para este producto tiene 300 millones de usuarios, no cualquier empresa puede hacer esto, pero lo que estamos viendo es que empresas que estaban fuera de la industria, que no tienen nada que ver con la industria, comienzan a desafiar los modos y comienzan a desafiar los modelos de negocio de la industria tradicional. Siempre que hay una innovación tecnológica, y ha pasado con todo, ha pasado, lo decía en la primera de las conferencias de esta serie, cuando la energía eléctrica reemplazó al vapor, al principio las empresas hacen lo mismo que venían haciendo, pero con una energía nueva. En lugar de un motor a vapor, pongo un motor eléctrico, pero la fábrica es exactamente igual, las máquinas son exactamente iguales. Pero hay una segunda etapa donde lo que se modifica es el modelo de negocio, donde realmente hay una revolución en la industria y una revolución en la economía. Y nosotros estamos a las puertas de esa revolución. Y hay un segundo ejemplo que quería comentarles porque también, digamos, creo que da una idea de, de qué tipo de empresas pueden transformarse en bancos. Hay una empresa que es una cadena de cafeterías en realidad que está siendo acusada por muchos grupos financieros de ser en realidad una fintech, de ser en realidad un grupo financiero que es Starbucks. ¿Por qué? Porque Starbucks crea en el año 2001 tenía una tarjeta de regalo que la transforma en recargable. Y esa tarjeta recargable comenzó a ser utilizada, digamos, por sus clientes, obviamente para hacer una precarga de dinero para comprar productos en Starbucks. A partir del año 2009, digamos, se crea un token, son los Stars. Digamos, es un programa de fidelización por los cuales uno tiene una serie de ventajas, de beneficios, de regalos que obtiene. Y se fue generando, obviamente, una cantidad de dinero, a día de hoy son 1.640 millones de dólares que tienen acumulados en esa parte de la empresa, en esa unidad de negocio. Y si bien no puede ser considerada una fintech Starbucks, pese a que sus supuestos competidores en el sistema bancario lo acusan de eso porque, claro, no les gusta que no tenga regulación bancaria, eh, hay varias características que te dan una pauta, te dan una idea del beneficio económico que tiene y de lo que podría ser
si logra tener aprobación regulatoria o si logra encontrar algún resquicio regulatorio, digamos. Esa cantidad de dinero que tiene es más del dinero que tiene el 85% de los bancos en Estados Unidos, con una enorme diferencia, con una gran ventaja. Y es que hay algo que sucede en este tipo de productos, y es que mucha gente no termina de utilizar el saldo, a veces pierde o se olvida que tiene estas tarjetas, y por lo tanto no hace, digamos, uso de ese dinero que había depositado. En el último año, esa cantidad ascendió a 181 millones de dólares. Quiere decir que en realidad Starbucks está obteniendo dinero de sus clientes, dinero de los consumidores, a una tasa negativa del 10%. La gente le está dando dinero, pero por una tasa negativa. Le está dando más dinero del que tiene que devolver Starbucks en la base de productos, servicios o lo que sea. Y estamos hablando de una cadena de cafeterías. Digamos, hoy en día cualquier cosa puede ser tokenizada, incluso, digamos, la posibilidad de utilizar el prepago de servicios, es decir, lo que la gente carga con una moneda fiduciaria se transforma rápidamente en una moneda digital que puede ser movida con la facilidad, con la rapidez que permite cualquier aplicación y hasta cierto punto por fuera de la regulación pesada, como decía, que tiene el sistema financiero y los bancos tradicionales. Em, bueno, hay un caso que probablemente sea todavía más importante cuando se sepan los detalles, que es la transformación de X, de lo que antes era Twitter, en una aplicación que incluya también servicios financieros y en este caso sí la posibilidad de dar préstamos. Bueno, imaginemos una empresa también con el músculo financiero en cantidad de usuarios. Con todo el respaldo tecnológico que tiene X, realmente que se transforme en una fintech, te da una idea de la magnitud del desafío que tienen los bancos tradicionales y el sector financiero tradicional. Entonces, estas eran las dos cosas que quería mencionar, lo que creo que está transformando en la economía digital el mundo del dinero y el mundo del sistema bancario, que en realidad lo que está haciendo es llevarnos a una situación donde los consumidores van a tener un grado mayor de ventajas, va a ser un entorno de menor inflación, un entorno de mejores monedas y de más calidad y de servicios financieros, donde la tecnología nos va a permitir la innovación a unos niveles donde no existía en la industria financiera tradicional, por lo tanto un aumento de la productividad, digamos, en esta industria y del resto de la economía, porque justamente como estamos hablando del bien de intercambio, que es el que permite de alguna manera la productividad del resto de la economía, el nivel de sofisticación del resto de la economía y en última instancia el nivel de sofisticación de la sociedad, el cambio que va a lograr es exponencial. Todo lo que toca la tecnología digital, como sucedió con la biotecnología, por ejemplo, transforma la productividad y la capacidad de crecimiento y la velocidad de desarrollo de ese sector económico. La biotecnología tenía una tasa de evolución X hasta que logramos, con una capacidad de cómputo que se ha incrementado también exponencialmente, lograr decodificar el ADN de cualquier ser vivo. Lo que antes nos tomó años con el proyecto del genoma humano, ahora lo podemos hacer en horas. Y eso ha hecho que el progreso en términos de productos y de avances biotecnológicos se haya vuelto exponencial. Lo mismo está pasando con el sector financiero, más allá de que todavía es un sector altamente regulado. Y lo último que dejaría para cerrar esto es que estas dos cosas que están relacionadas, pero que las presenté por separado, cómo cambia la naturaleza del dinero cuando la tecnología digital me permite hacer cosas que hacía 100 o 200 años que ya no teníamos, y cómo cambia el sector financiero cuando estos dos cambios, estas dos transformaciones tecnológicas se unan, es decir, cuando las empresas de fintech, sean incumbentes o no incumbentes, neobancos o empresas de cualquier característica, trabajen no con monedas fiduciarias, sino con monedas cripto que no tengan ningún tipo de vinculación con los estados y por lo tanto estén, digamos, fuera de las limitaciones y los problemas que generan las monedas fiduciarias, ahí realmente vamos a ver el punto más alto de la revolución digital en el sector financiero. Bien, Leonard, eso era todo lo que quería decir y estoy abierto para las preguntas que quieran hacer. Muchas, muchas gracias, Eduardo.
Bueno, ahí hay un comentario que menciona, ojalá lo contaras a colegas biotecnólogos argentinos que están muy asustados por el sonido de la motosierra. Parece un comentario de la interna en Argentina. Bueno, puedo hablar de lo que quiera, no hay problema. Bueno, sí, y no olviden que pueden dejar sus preguntas, sugerencias, comentarios en la sección de preguntas y respuestas, así que ahí vamos a estarlos leyendo en el transcurso de estos minutos que nos quedan de esta conversación. De hecho, me gustaría empezar por lo último, porque mencionaste el caso de X, el caso de Starbucks, pero me parece que también hubo un coqueteo de Meta, de tratar de ser Sí. una billetera virtual. ¿Qué pasó allí? ¿Tienes alguna idea de por qué todavía no funciona? ¿Qué ha pasado? Pasó lo que suele pasar, y es que el, generalmente el vanguardista, el pionero en un tema de tecnología, suele no serle tan fácil el camino. El que llega en segundo o en tercer lugar a veces lo tiene un poco más fácil. Ha pasado con muchas cosas. También Meta parece que se metió de lleno en el tema de metaverso y Web3 y ahora parece como que hubiera sido un gran bluff, pero yo creo que esas son tendencias que siguen en marcha y que van a terminar fructificando, porque no hay muchas razones para que no exista el payoff que prometen ese tipo de tecnologías. Yo creo que esto tiene mucho que ver con ese ciclo de las tecnologías de hype, esto que Gartner suele explicitar, decir, hay primero como un crecimiento, digamos, cuando hay una innovación nueva, crecen las expectativas, llega un pico de expectativas, luego hay una caída y una especie de depresión general cuando se ve como que no, esa tecnología no entrega los resultados que se esperaban, justamente porque las expectativas eran demasiado altas. Y luego va levantando gradualmente hasta llegar a una especie de plató, de planicie, de productividad. Y bueno, ellos mismos te dicen, esta tecnología está a 2 años de llegar al plató, a 5, a 10 o a 15. Yo creo que Meta comenzó rápido, temprano. No quiere decir que haya abandonado totalmente sus planes, pero generalmente cuando se empieza muy temprano, a veces las cosas no están todavía lo suficientemente maduras. Pasó con Internet, cuando en 98, 99, 2000 había una especie de euforia. Se explotó la burbuja.com y durante 2 o 3 años la gente dijo esto, digamos, era una exageración y realmente no va a haber tanto beneficio como decíamos. Paul Krugman famosamente dijo que el impacto de Internet no iba a ser mayor que el del fax. Entonces, y creo que fue distinto, fue mayor, ¿no? Creo que lo que le debe haber pasado es eso, fue uno de estos proyectos tempranos que no logran generar suficiente tracción porque hay otras cosas en el ecosistema que tienen que madurar. Pero creo que hoy las condiciones son muy diferentes, digamos, y son más favorables. Y a veces no es la misma empresa que fue la pionera la que realmente tiene éxito. Estaba hablando yo del smartphone. El smartphone que fue pionero y más exitoso fue el iPhone, pero antes existió Treo y nadie se acuerda de Treo. Y antes de Zoom existió Skype y antes de Skype, mucho antes existió algo que se llama IP Phone y nadie se acuerda de eso. Entonces, en tecnología a veces puede ser malo llegar tarde, pero también puede ser muy malo llegar o comenzar demasiado temprano. Por ejemplo, ¿qué está pasando con la conducción autónoma y con los coches autónomos? Waymo fue anunciada hace 8 años, más o menos, la división de Google de coches eléctricos, que además tiene ahora servicio de taxis, son robotaxis. Eso está funcionando en 3 ciudades de Estados Unidos ahora y están a 2 años prácticamente de lograr que sea incluso más seguro que la conducción humana. Pero en este tiempo que pasó, en estos últimos 8 o 9 años, lo que fue una gran noticia, digamos, en 2014, 2015, después pareció que había fracasado, que había desaparecido, que no se habíamos apurado, que todavía no estaba maduro, y en realidad eso seguía desarrollándose y seguía creciendo, ¿no? Va a haber muchas pruebas también, Leonard, va a haber cosas que se van a probar, van a funcionar, y va a haber cosas que se van a probar y no van a funcionar. Va a depender de la implementación de distintas personas, como te decía, del músculo financiero y de cantidad de usuarios de distintas empresas y también de cómo configuran los modelos de negocio, de si realmente
lo van a hacer apetecible para que la gente realmente use estas monedas. Y van a tener también un adversario formidable en los reguladores que no van a estar muy favorables ni muy contentos con todo este crecimiento, ¿no? De ahí que tantos países quieran lanzar sus propias monedas digitales, que en realidad es como decía antes, es utilizar la tecnología digital para lo mismo que tenía hace unos años, es decir, sigue siendo una moneda fiduciaria, solo que el soporte es digital, ¿no? Sí, de hecho, podríamos ir en ese sentido conversando un poco más porque, digamos, los procesos de dolarización o bueno, de liberalización de moneda en Argentina ya se veía como algo natural, ¿no? Algo que ya debió haberse dado hace mucho y sin embargo ha sido muy difícil, muy traumático, han tenido que romper muchos paradigmas para lograr eso. ¿Qué podríamos esperar para que en algún momento se bitcoinice las economías? Bueno, ahí trazaste un paralelo muy interesante, porque Argentina, que es un país, digamos, extremo en términos de los desastres monetarios que se han generado, por ejemplo, ahora mismo, y ha tenido en el pasado dos hiperinflaciones, o sea, en ese tipo de países es donde no solo avanzó más la dolarización, de hecho, la realidad es que en Argentina la reserva de valor se hace en dólares y no en pesos, y las transacciones de bienes de cierto valor para arriba también se hacen en dólares y no en pesos, con lo cual es relativo que el peso sea la única moneda en Argentina. Luego, liquidar el Banco Central es otra cosa, tiene otra complejidad. Pero también en países como Argentina y en otros países latinoamericanos, Bitcoin ha tenido una recepción y un uso y una aceptación que no ha tenido, por ejemplo, en los países escandinavos o en países del norte de Europa. ¿Por qué? Porque la propia degradación de la política monetaria digamos, la alta inflación, la escasa bancarización de la gente, hace que Bitcoin sea más atractivo y que sea una solución en términos relativos mucho más deseable en un país como Argentina, en un país como El Salvador, bueno, ni que hablar un país como Venezuela, donde mucha gente sobrevive gracias a que existen Bitcoin y a que existen las transacciones en esa moneda. Bueno, y de hecho también Venezuela se ha dolarizado. Entonces te diría, ¿qué hace falta para que se acelere la bitcoinización? En la medida que se profundiza las crisis de las monedas fiduciarias, mejores condiciones para la adopción de Bitcoin. Ya el tiempo está a favor de la adopción de Bitcoin porque hay ventajas que se pueden medir hasta contra el franco suizo, pero a medida que los países abusan de la política monetaria para financiar lo que sea que quieran financiar, yo decía guerras, pero puede ser expansión del gasto por muchos motivos, y que aumenta, digamos, la inflación y que la gente ve que hay alternativas, cosa que durante el siglo XX prácticamente no había, va a acelerar la adopción de Bitcoin y de otras monedas cripto, así como los bancos han perdido, digamos, penetración y capacidad de mantener cautivos a los clientes cuando aparecieron alternativas y opciones. Y yo ya no puedo decirle a un cliente que, digamos, su transferencia va a tardar 72 horas si tengo un nuevo banco al lado que la hace en menos de 24. Y no puedo cobrarle lo mismo a una cuenta corriente si hay otro banco que me permite abrirla online y me la da de forma gratuita. Entonces se ven asaltados por competencia, que no es otra cosa que más opciones para el consumidor. ¿De qué depende la adopción? De lo mal que sea gestionada las monedas nacionales y de lo que note eso el consumidor, digamos, y vaya familiarizándose, vayan apareciendo interfaces, podríamos decir, que hagan más simple, más fácil adoptar monedas cripto y adoptar productos fintech. De hecho, ahorita también, mientras conversabas, me puse a pensar en que estamos viviendo en un mundo inflacionario. Sí, Cada año hay inflación en todas partes y estamos bastante acostumbrados a vivir en ese mundo, tanto consumidores como empresarios, que la inflación te envía a ser consumista. En un mundo Bitcoin, entiendo que el proceso sería deflacionario, sería una mecánica diferente. O sea, la gente estaría dispuesta, mucho más dispuesta a ahorrar que ahora. Pero eso también presenta ciertas complejidades. O sea, sí. tendrías que ofrecer productos lo suficientemente valiosos para que la gente prefiera consumirlos y no ahorrar la moneda.
Más o Sí, menos allí, sí, ¿qué sí, nos sí, sí. podrías plantear? Es verdad. Si el único medio de intercambio, la única moneda cripto que se utilizase sería el Bitcoin, dado que hay una oferta fija, el escenario sería, como bien dices, deflacionario. Yo no creo que Bitcoin sea, no sé cuánto avanzará Bitcoin como medio de intercambio, sí como reserva de valor. Primero porque hay algunas limitaciones o problemas técnicos todavía que no lo hacen tan práctico, digamos, para pequeñas transacciones. Segundo, porque va a haber otras alternativas. Y tercero, porque es muy bueno como oro digital, digamos, como reserva de valor de largo plazo. No hay que fijarse en la cotización día a día o mes a mes. Pero puede haber alternativas más eficientes en el día a día, digamos, ¿no? Entonces hay que ver cuánto va a ser Bitcoin del total de las transacciones mundiales cuando este tipo de monedas, si sucede como yo creo que va a suceder, van a ir reemplazando las monedas fiduciarias. Ahora, hay otra tendencia deflacionaria que es el progreso tecnológico, que también hay que ver cómo influye. De hecho, la extensión de la inteligencia artificial, la extensión de la robótica. Hay muchas tecnologías que van a hacer que, digamos, el costo de producción de la mayoría de los bienes se va a reducir. Puede haber una presión sobre el empleo a corto plazo, pero también hay una presión hacia abajo en los precios de los productos. ¿Hasta qué punto esa presión deflacionaria de la tecnología va a superar la presión inflacionaria de las monedas fiat? No lo sabemos, pero hay más de una tendencia deflacionaria. ¿Qué podría pasar en un mundo deflacionario? Bueno, como dices, que hay que pensárselo. Cualquier persona que tenga, supongamos que una persona tiene solo activos en Bitcoin, se lo va a pensar 30 veces antes de gastarlos para consumir algo, salvo que tenga una cantidad muy grande y la compra sea infinitesimal. Pero no creo que sea el único activo que maneje la gente, sobre todo para transacciones. Y de nuevo, ¿qué podría pasar en un mundo deflacionario? Bueno, obviamente que por preferencia intertemporal se consumiría menos, así como a veces la alta inflación, digamos, un poco artificialmente estimula el consumo. De todas maneras, eh, bueno, yo personalmente no creo que sea bueno estimular el consumo a través de la inflación. Obviamente entiendo que tampoco es tu idea, digamos, ¿no? Con lo cual, si por efecto de la tecnología o si por efecto del tipo de activo que utilizamos como intercambio pudiese haber un escenario deflacionario, la economía se adaptará a eso, digamos. Uno podría decir desde el punto de vista de teoría económica que en algún momento el efecto riqueza que te generaría, que tienes, digamos, un activo cada vez más valorado con respecto a bienes, podría de alguna manera volver a impulsar el consumo. Pero no sé, lo que te diría es que ojalá ese sea el problema que enfrentemos en el futuro. Y bueno, tenemos una última pregunta de Gustavo Abrati. Dice, Eduardo, yendo un paso más allá del Bitcoin y el Ether, ¿sabes si avanzó algo en los proyectos de ingreso básico universal basado en criptomonedas como el UBI o el de los escáneres de iris? No, la verdad es que son todos proyectos que están, creo que en una fase muy inicial y el tema este de la renta básica universal, obviamente que está asociado a algunas de las cosas que estábamos hablando, ¿no? De la inquietud, digamos, que le produce o la preocupación que le produce a mucha gente el hecho de que haya una economía donde sea cada vez más barato producir las cosas por impacto de la tecnología, pero también con un nivel de desempleo mayor. Yo estoy dentro de las personas que creen que la transición puede ser complicada, desordenada, digamos, no va a ser una transición suave, pero que vamos a converger a otra situación en la cual va a haber una reconversión del empleo, una reconversión de las habilidades de las personas, como ha sucedido en otras transformaciones tecnológicas antes. En cada una de esas etapas donde hubo una transformación tecnológica grande, donde se generó desempleo, siempre el punto de vista predominante fue tirando a pesimista, digamos, ¿no? En general, en todo, y siempre creo que pensando que en ese momento, digamos, esa tecnología era diferente a las experiencias anteriores. Hoy creo que está pasando lo mismo. Estamos diciendo, por ejemplo, la inteligencia artificial no es lo mismo que las revoluciones tecnológicas anteriores. Y yo reconozco que en la transición
se van a perder empleos digamos, va a ser una transición desordenada, Messi, podríamos decir. Pero creo que la economía converge, digamos, a situaciones en las cuales haremos otros tipos de empleos, utilizaremos la inteligencia artificial como una ayuda, eh, se valorizarán aquellos empleos donde las personas saben mejor utilizar la inteligencia artificial, se valorizarán aquellas tareas. Kevin Kelly dice las tareas donde no es tan importante la eficiencia, como por ejemplo en la ciencia. Gustavo es un científico y Kevin Kelly dice, no hay tarea más ineficiente que la ciencia por la cantidad de pruebas y error que requiere, o la creatividad, el arte. Hay alguna gente que se dedica, digamos, a la futurología en el sector financiero y te dice algo parecido, te dice van a crecer los sectores donde importa la experiencia, sectores, por ejemplo, donde la presencia física de una persona hace la diferencia. Digamos, servicios personales, turismo, gastronomía, hay sectores que naturalmente se van a ver, digamos, no aislados totalmente, pero van a tener una situación comparativamente mejor. Y veremos a qué punto de equilibrio arriba la economía. Estas cosas nunca en la historia las hemos resuelto, digamos, con planes detallados. Hoy en día hasta estamos convencidos que una empresa, una startup, no se la puede planear al detalle como creíamos hace 20 años. Cuanto menos podemos planear la transición gigantesca que estamos viendo, económica y tecnológica del mundo, digamos, una sociedad de 8.000 millones de habitantes. Entonces creo que nos iremos adaptando. Por supuesto que se pueden tomar muchas medidas paliativas, las que él menciona están dentro de las que algunas personas valoran, pero creo que al final las soluciones surgen de millones de decisiones que vamos tomando individualmente, como empresas, ajustándonos, buscando el camino, digamos, que mejora nuestra situación relativa, dados los cambios que estamos viendo, y la sumatoria de todo eso, de ese gran bazar, no tenemos el plano de la catedral, es esa vieja metáfora, digamos, del bazar, nos irá llevando a una sociedad con un equilibrio diferente. Espero no ser eh, irracionalmente optimista, sino racionalmente optimista. Pero bueno, ya veremos. Nadie tiene la bola de cristal en esto. Muchas gracias, Eduardo. Solamente como por acotar, en Ecuador hay una anécdota de que los hieleros del Chimborazo lucharon contra las refrigeradoras. Entonces, y hoy en día ya están masificadas y estas personas se dedican a otras cosas. Entonces, el mundo suele pasar así, a priori todo parece negativo, pero ya después vemos cómo nos adaptamos a ese tipo de situaciones. No sé si te gustaría darles un último mensaje a las personas que nos acompañan en este espacio, No, o ya agradecerles a todos, agradecerles a ustedes, a la Universidad de la Libertad, a la Fundación. Y bueno, nada, me he sentido muy contento de este ciclo de charlas y espero que haya servido para dar una visión también en parte motivadora y optimista sobre los cambios que trae la sociedad moderna. muchísimas gracias a ti, Eduardo. Muchísimas gracias a las personas que nos han acompañado durante este evento. Muchas gracias a la Fundación Bases, a Somos Innovación y a la Universidad de la Libertad por continuar creando estos espacios que nos permiten seguir profundizando en estos temas, sobre todo con perspectiva liberal, que es la que puede traerle prosperidad y progreso a nuestros países. Guillermo, no sé si te gustaría decir algo antes de despedirnos. Entonces, bueno, eso sería todo por ahora y muchas Muchas gracias. gracias por todo. Muy bien, Chao. gracias. Adiós.